Boker Tov, buenos días amigas y amigos, esto es una vez más Kabbalah y Vida Espiritual. Yo, vuestro empecinado hermano del camino, Joseph, trayéndoles algunas reflexiones que esperamos sean interesantes. Hemos intentado resolver el tema del sonido que produce el ventilador del microprocesador, pero todavía no hemos dado con el kit de la solución. Hemos instalado un micrófono externo. Considero que ha mejorado un poco la tonalidad y el cuerpo de la voz, pero lamentablemente no hemos podido conseguir que se resuelva este zumbido. Espero que no sea tan molesto que os impida seguir las reflexiones que de alguna manera intento compartir con vosotros. De todas formas, la idea nunca fue tener un canal con alardes técnicos, a pesar de que, bueno, podría perfectamente hacerlo. Tengo más de 20 años de diseñador gráfico, trabajando en audio, en animación 2D y 3D. Y sinceramente creo que lo fundamental aquí es sentarse y conversar entre amigos, que esa era mi idea. De otra forma, ya implicaría una especie de digamos, de bloqueo en ese flujo natural que es sentarse y conversar, ¿no? Bien, quería tratar hoy un tema que a veces lleva a discusiones en foros y en páginas que intentan explorar el conocimiento cabalístico. Y es un tema importante en el sentido de que tenemos que diferenciar plenamente lo que es la moral de la ética. La Kabbalah no es una especie de receta moral religiosa. La Kabbalah, si bien ha sido, digamos, el producto de la reflexión y del conocimiento de muchas personas, grandes sabios, vinculados a la religión hebrea, a la religión judía, para nada la Kabbalah es religión. Una religión implica una institucionalización de los métodos de alcanzar al Creador, y eso ya de primeras tiene que rechinarle a cualquier estudiante serio de Kabbalah. Toda institucionalización, toda masificación de un conocimiento espiritual acaba siempre en atender a el mínimo nivel posible. Es decir, un producto masivo, por ejemplo, un programa de televisión masivo, no apunta a los cerebros más destacados de su audiencia, sino que bajan hasta tratar de alcanzar el promedio que contemple al individuo menos inteligente posible. Por eso son programas masivos, ¿vale? Y con eso se aseguran una audiencia, ¿vale? De la misma manera, las religiones hacen un poco eso y montan una estructura para sumar adeptos y para tener una cantidad de gente, ¿vale? Al cabalista la cantidad de gente le da igual. De hecho, si ve mucha gente en un sitio, generalmente tiende a alejarse, porque entiende que el camino es individual. Entonces, en este mecanismo, lo que es la moralidad religiosa le resulta totalmente incompatible con su trabajo interior serio. En cambio, a lo que aspira es a crear, construir una ética espiritual. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra cosa? A pesar de que parezcan que es un juego de palabras, no lo son. La diferencia es que la moralidad, en general, y más aún la moralidad religiosa, tiene que ver con dos factores fundamentales que son el tiempo y la cultura. El tiempo
en el sentido de en qué año se manejan esos conceptos morales, ¿vale? En la Inglaterra del siglo XVII, una mujer no podía mostrar el tobillo porque se consideraba indecente. En la Inglaterra del siglo XXI, una mujer puede andar de minifaldas y no pasa absolutamente nada, ¿vale? Por ejemplo. Eso tiene que ver con el tiempo, ¿vale? En la línea de tiempo histórica. Y después tenemos la cultura, ¿vale? Que es otro factor importante. Por lo que uno puede hacer en Inglaterra, de pronto no está bien visto hacerlo en Bangladesh. Y viceversa, ¿de acuerdo? En la India está perfecto comer con las manos, y sin embargo, si uno se pone aquí en un restaurante a comer con las manos, la gente lo va a mirar mal. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de la moralidad en general? Que son estructuras temporales, variables. Y el cabalista no busca lo variable. El cabalista busca lo eterno, lo inmutable. Aquello en lo cual se puede apoyar firmemente y que eso, si bien él, como fragmento de la divinidad, es un elemento absolutamente variable, de lo contrario no estaría encarnado, digamos, su apoyo o su, digamos, motor es el motor de la ética espiritual. Y la ética espiritual trata con valores universales y constantes a lo largo del tiempo y de las culturas. Esos valores son fácilmente extraíbles. Vamos, que el simple sentido común ya nos la da, ¿no? Es decir, no tenemos que causar daño a los demás, no tenemos que quitarle la vida a nadie, no tenemos que apropiarnos de sus pertenencias, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, en ese aspecto, el cabalista va a buscar siempre el desarrollo de una ética espiritual y se va a alejar todo lo que pueda de una moralidad religiosa, porque sabe que la moralidad religiosa va a estar atada a una serie de factores temporales que a él no le interesan, porque el cabalista trabaja mayormente para su alma, entendiendo al alma como esa chispa procedente del Creador. Vamos a intentar buscar por todos los medios posibles de alimentar y de incentivar la relación con esa chispa. En cambio, la moralidad, va a establecer siempre una relación con todo lo que tiene que ver con nuestra personalidad y con el ego, por supuesto. Entonces, es conveniente que no caigamos en ciertas rigideces y en ciertas estructuraciones, ¿vale? Que no pensemos que porque seguimos preceptos de hace 5.000, 6.000, 7.000 años, esos preceptos no siempre están incluidos dentro de una ética espiritual, sino que muchas veces corresponden a una moralidad religiosa que no se puede negar que cumplían una función social, pero tenemos que tener la suficiente madurez interior y la suficiente capacidad de discernimiento propio, de haber elaborado una herramienta que nos permita discernir por nuestra cuenta, sin usar ningún tipo de muletas, y usando esas herramientas darnos cuenta de cómo algunas cosas mantienen su vigencia y otras no tanto. Teniendo en cuenta la cantidad de cambios sociales, políticos y morales que han sucedido a lo largo de varios siglos,
de existencia humana, es un poco, digamos, ingenuo pensar que absolutamente todo lo que viene de la antigüedad es inamovible. De hecho, el cabalista lo que hace y lo que ha hecho a lo largo de la historia, y quienes se han destacado realmente como verdaderos rabís cabalistas, no rabís por el hecho de que tuviesen un título o estuviesen ordenados como rabí, ¿no? Sino el concepto antiguo de rabí, de maestro espiritual. Esos maestros han sido nombrados maestros y se han destacado en la historia de la Kabbalah y se han ganado un sitial de privilegio en el árbol genealógico de la Kabbalah justamente por ir en contra de la corriente, no por ir a favor de la corriente. De la misma manera que lo hicieron otras grandes personalidades en otras áreas humanas. Al parecer, la masa siempre se opone al conocimiento. Entonces, debemos buscar la ética y tratar de desembarazarnos de la moral. Porque en la moral pueden estar escondidos un montón de factores que solo van a alimentar el ego y solo lo único que hacen es adormecernos e impedirnos que crezcamos y, consigamos profundizar en la verdadera naturaleza de nuestro trabajo interior. Bien, espero que esto os resulte de utilidad como guía o por lo menos como objeto de reflexión o de discusión. Shalom, hermanos. Cuidaos mucho.